Y lo vamos a leer en tres versiones, en tres versiones. Una es la versión de Mateo, que es lo que vamos a seguir. Luego, dos hermanas nos van a leer en Lucas 7, 1 al 10, y otro hermano nos va a leer Juan 4, 46, 54. Mateo 8, del 5 al 13, y leemos lo siguiente. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este ve, él va; si digo al otro ven, él viene. Y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Vamos a leer ahora Lucas 7, 1 al 10. Alba lo va a leer. Dice el pasaje: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo está sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Muy bien. Ahora leemos, Mauro va a leer en Juan 4, 46, 54. Sí, dice la palabra: Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaúm había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvió a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijo: ayer, 1 de la tarde, lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó. Lo mismo
que toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Muy bien. Muy bien. Gracias, hermano. Bueno, ustedes ven 3 versiones de un relato, de un hecho, ¿no es cierto?, de la vida de Jesús. En los 3 tenemos un esqueleto central, unas coincidencias básicas, ¿no? En primer lugar, que el enfermo, niño, criado, estaba en Capernaum. Primer dato importante, en Capernaum, allí en Caná de Galilea, ¿no es cierto? Luego entonces va el centurión o el oficial del rey a pedir al Señor que lo cure, a Jesús que lo sane, ¿no es cierto? Jesús da una respuesta inicial, ¿no? Y ante ella el peticionario ya lanza una súplica más conmovedora todavía. Esto en los 4 relatos es igual. Jesús produce una curación a la distancia. La única curación a distancia que produce Jesús no fue la de la mujer sirofenicia, sino también esta, la curación a distancia, ¿no? Y al final alguien confirma la curación, ¿no? Ahora, con respecto a la identidad del que va a pedir, el peticionario, ¿no? Tenemos que Mateo, que es el relato más antiguo, y Lucas, hablan precisamente de un centurión, ¿no? Y Juan habla de un oficial del rey o un funcionario real. Esto parecería ser una contradicción, no lo es tanto, porque a un centurión se lo llamaba también oficial real. Ustedes saben que esto ocurre en Galilea, y en Galilea había un rey que se llamaba Herodes Agripa, y el rey, siguiendo la tradición de su padre, Herodes el Grande, ¿no es cierto?, formaba su propio ejército, y al formar su propio ejército incluía a gentiles, a sirios, a romanos, pero también a algunos judíos. Que fuera centurión no significa que tenía exactamente 30 hombres a su mando, pero tenía un grupo de hombres a su mando, ¿no es cierto? Entonces centurión y oficial del rey son palabras que tienen que ver con la misma persona. La enfermedad, ¿de qué enfermedad padecía este niño? Bueno, Mateo dice que tenía una parálisis y que sufría dolores terribles. Fíjense ustedes qué expresión fuerte, ¿no? Dolores terribles, dolores tremendos. Lucas dice que estaba a punto de morir y Juan dice que estaba a punto de morir también. Miren, coinciden Lucas y Juan, y al final habla de la fiebre, que a determinada hora la fiebre se fue. Bueno, algunos han especulado y han dicho que serían 2 enfermedades convergentes, que tuviera una parálisis histérica y fiebre a la vez. Otros dicen habrá sido que tenía poliomielitis. Bueno, en fin, son todas especulaciones, pero sabemos que había allí un niño, un muchachito, que estaba sufriendo. Este muchachito es llamado criado, o pais es la palabra aquí en Mateo. En Lucas es siervo, doulos, y en Juan es hijo, huios, ¿no es cierto? Sin embargo, los estudios que se han hecho indican que la palabra original es pais. Pais, que quiere decir, es un niño, es sencillamente un niño en edad escolar, ¿sí? En edad de aprender. Bueno, de esta palabra, que traduce un semitismo, una palabra aramea precisamente, se desprenden las otras interpretaciones, ¿no? Que podría ser un siervo, etc. Lo importante es que hay un hombre necesitado, porque alguien muy querido para él está sufriendo una tremenda enfermedad.
con terribles dolores, está en Capernaum. Y la verdad que si algo nos resalta del relato que leímos es la fe del centurión. Es la fe del centurión. Esa fe que tiene unas características capaces de inspirarnos a nosotros mismos. Y yo quisiera que tengamos un minuto de silencio y cada uno de ustedes piense en qué le quisiera pedir a Jesús hoy. Un hijo, un esposo, una esposa, un ser querido, que usted sabe que está lejos del Señor, que está pasando una situación difícil, que está sufriendo algo difícil, una enfermedad, algo peor todavía, la lejanía del Señor, el enfriamiento en la fe. Vamos a pensarlo cada uno de nosotros en particular. O quizá usted mismo esté atravesando un momento difícil, en que siente que tiene que estar luchando con algunas cosas que parecería ser que por momentos lo superan, que forman parte de su subjetividad, pero una parte tan fuerte que parecería ser que las cosas no pueden revertirse para bien. Qué importante que podamos tener esto en mente en esta mañana, al leer este texto, al leer este pasaje. Y entonces, teniendo esto en nuestra cabeza, teniendo esto en nuestro corazón, pensemos en primer lugar que la fe del centurión es una fe suplicante, es una fe que suplica al Señor. Tenés un problema, tenés un ser querido que está en problemas, tenemos algo que aflige nuestra alma. Hagamos como el centurión, vengamos a Jesús a suplicarle. Esto fue lo que hizo. Fue a Jesús a suplicarle. Vayamos a Jesús. A veces corremos para acá, para allá, pero la primera cosa que tenemos que hacer es ir a Jesús. Acudamos a Jesús. Vayamos a Jesús en esta hora. Dice que el centurión le rogó: mi niño está postrado en casa paralítico y sufre terribles dolores. Digámosle al Señor ahora: Señor, me está pasando esto, vengo ante ti, te suplico, estoy con este problema, estoy con esta situación, esto está cargando mi corazón, esto está afligiendo mi alma. Señor, yo lo traigo delante de ti. La fe del centurión también es una fe humilde. Fíjense que Jesús le dice: yo voy y lo iré y lo sanaré. Pero el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Saben por qué? Porque este centurión era un centurión gentil, un centurión romano, lo más probable. Y un judío, por prejuicios, por tradiciones, no podía entrar en casa de un gentil. Era considerado una cuestión ritual de impureza. Y entonces el mismo centurión, que dice Lucas que había construido una sinagoga y que amaba al pueblo de Israel y demás, el mismo centurión
dice, no soy digno de que entre bajo mi techo. No soy digno. ¿Cómo respeta el centurión un prejuicio ridículo? Porque era un prejuicio ridículo. Ningún ser humano es impuro o inmundo en sí mismo, ¿no? Como nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro ve aquella visión de los animales que bajan, hay animales puros y animales impuros, y Pedro recibe la orden, mata y come. Señor, no he comido nunca nada impuro. No llames impuro a lo que Dios ha purificado. Y Pedro entra en la casa del gentil, de Cornelio, y predica el Evangelio de Jesucristo, y el Espíritu cae sobre ellos y son bautizados y entran a la iglesia sin circuncidarse. Este hombre es humilde. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Decirle al Señor, Señor, yo no soy digno de pedirte lo que te estoy pidiendo, pero escúchame a pesar de mi indignidad. Escúchame, óyeme, oye mi súplica, porque yo te necesito en este momento. En tercer lugar, la fe del centurión es una fe que confía en el todo poder de Jesús. Jesús es todopoderoso y la fe del centurión confía plenamente. Miren ustedes, solamente di la palabra y mi niño será sanado. Solamente di la palabra y mi niño será sanado. En una parte muy conmovedora de la liturgia católico-romana, hay una parte que dice, di solo una palabra y mi hijo sanará. Di solo una palabra y habrá sanidad. Ve cómo la liturgia recoge este pasaje, que se repite tal cual en Mateo y en Lucas. Solamente una palabra y el niño será sanado. Y sigue diciendo, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando, y si digo a este ve, él va, y si digo al otro ven, él viene, y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Muy bien. Solamente di una palabra y basta. Porque yo soy hombre bajo autoridad y conozco que tú eres la autoridad suprema del mundo. Yo soy hombre bajo autoridad y soy hombre que doy órdenes también, porque era un centurión, pero sé que el gobernador del mundo eres tú, Señor. Entonces di una sola palabra y basta. Jesús el Cristo tiene la autoridad suprema para ordenar. Jesús el Cristo tiene la autoridad suprema para dar aquella palabra que va a sanar, que va a corregir, que va a restaurar. Jesús tiene poder para cambiar cualquier condicionamiento que nosotros sintamos como un imposible, porque nosotros a veces sentimos que hay cosas que nos pasan en la vida que son como imposibles de vencer, como condicionamientos imposibles de vencer, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en una oportunidad había ido a tener una campaña a Trenquelauquen de evangelización y varios hermanos de la iglesia me acompañaron y fue toda una semana de campaña de evangelización y hubo una cantidad de personas que se entregaron al Señor y se convirtieron porque todos los días se predicaba y yo aconsejaba casi desde la mañana hasta la tarde, hasta la hora de ir a predicar. Y vino un muchacho que tendría 18 años, que se había entregado al Señor. Y dice, en mi casa
me enseñaron a robar. Yo nací en una casa de delincuentes. Y lo que me enseñaron mis padres fue a robar. Pero lo que usted dijo hoy, después del culto, lo que usted dijo hoy me enseña que puedo empezar otro camino, que puedo cortar con eso y empezar de nuevo. Jesús tiene poder para cortar con cualquier lazo que te vincule a un pasado que le desagrada. Jesús tiene poder para cambiar cualquier destino. Jesús tiene poder sobre cualquier fuerza. Jesús tiene poder aún sobre los condicionamientos biológicos. Jesús tiene poder supremo. Di una sola palabra y basta. La fe del centurión fue una fe así, una fe que confía plenamente en el todo poder de Jesús. En cuarto lugar, es una fe que maravilló a Jesús. Fíjense ustedes, dice, cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Una fe que maravilla a Jesús. Miren, hay dos ocasiones en el Nuevo Testamento que dicen que Jesús se maravilló. La primera, se maravilló de la fe del centurión. La segunda, se maravilló de la incredulidad de los judíos. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en Dios como el dador, ¿no? Dios es el que nos da la salvación, Dios es el que nos da la gracia, el Espíritu Santo es el que derrama su amor en nuestros corazones, Él es el que nos protege y nos cuida, Él es el que nos da sus dones, Él es el que nos da aún el pan nuestro de cada día. Siempre pensamos en un Dios dador, pero no pensamos en un Dios que recibe. Y Dios recibe. No solamente da, recibe. Siente. Fíjense ustedes. Se sorprende, se maravilla ante la fe del centurión, se asombra ante la fe del centurión. Espera algo de cada uno de nosotros. ¿Se alegra el Espíritu de Dios en nosotros o se entristece el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Sí? O sea, Dios no solamente da, sino Dios recibe. ¿Y qué queremos hacer nosotros? ¿Entristecer a Dios o sorprenderlo? ¿O asombrarlo? ¿O maravillar a Jesús cuando ponemos toda nuestra fe en Él? ¿Nos vamos a animar a poner toda nuestra fe en Él? Amén. Ahora, fíjense que en Mateo y en Lucas se repite lo mismo. Señor, no hace falta nada. Di una sola palabra y basta. Ahora, el padre de Juan pide primero la presencia de Jesús. Y Jesús le dice, ve, que tu hijo vive. Es decir, primeramente necesita la presencia de Jesús, pero después tuvo fe y fue, obedeció al Señor, y cuando llegó encontró que su hijo estaba sano. Preguntó a qué hora, y la hora coincidía con la hora en que Jesús le había dicho, ve, porque tu hijo vive. En ambos coincide la hora. Mis hermanos, cómo la fe va creciendo, cómo la fe va haciéndose cada vez más plena, ¿no es cierto? En quinto lugar, es una fe que anticipa un futuro glorioso. Fíjense ustedes. Dijo el Señor Jesús, les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. O sea, Jesús ve en la fe de ese centurión
y en la incredulidad del pueblo de Israel una anticipación del futuro. Una anticipación, por un lado, de un banquete escatológico, de un banquete en el que vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con los patriarcas y festejarán en el reino, pero aquellos judíos que endurecen su corazón se autoexcluyen del banquete. Entonces Jesús debe decir esto: la fe siempre mira hacia adelante y cada cosa que nosotros hacemos con fe es un signo de lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que vos sembrás hoy, vas a cosecharlo mañana. Sembremos entonces el amor de Dios y vamos a cosechar amor. La fe es más importante aún que la razón. ¿Saben por qué? Porque alguien comienza un proyecto donde tiene que aplicar toda su razón para realizar ese proyecto. Pero si no lo comienza con fe, no va a ir muy lejos, aunque aplique toda la razón. Si es pesimista y dice, no, esto no va a salir bien, no, yo no. Si en vez de fe hay pesimismo, si en vez de fe hay falta de confianza, si en vez de fe hay otras cosas, bueno, cualquier emprendimiento en la vida necesita fe. Cualquier cosa que emprendas en la vida necesita fe. ¿Buscás que Dios te dé una compañera, un compañero? Hacelo con fe y encomendate al Señor. ¿Buscás ir adelante en tus estudios? Hacelo con fe y encomendate al Señor. ¿Buscás que Dios te abra puertas de trabajo? Hacelo con fe y encomendate al Señor. ¿Buscás que tu salud mejore? Hacelo con fe y encomendate al Señor. Porque, ¿sabe? El Señor es el Jesús compasivo. Miren, cuando fue el Padre, lo primero que hizo Jesús fue: yo iré y lo sanaré. No le interesó que era la casa de un gentil, no le interesó a Jesús absolutamente nada. Solamente Jesús escuchó: mi hijo sufre terribles dolores, y dijo: yo iré y lo sanaré. Porque Jesús se compadece, Jesús está disponible. Y yo creo que cuando lleguemos al cielo, Jesús nos va a decir y nos va a preguntar: ¿por qué no me pediste más? ¿Por qué no me dejaste bendecirte más? ¿Por qué no acudiste más a mí? ¿Por qué no confiaste más en mí? Y Jesús cumple. Su niño fue sanado en aquella misma hora. ¿A qué hora fue sanado? A la hora que Jesús dijo que vive. ¡Qué coincidencia! Jesús dio una palabra: que basta. Di una sola palabra y basta. A mí me queda esa expresión prendida en el alma, prendida en el corazón. Di una sola palabra y basta. Y si nos llevamos esto, nos llevamos todo. Di una sola palabra y basta. Vuelve a recorrer con tu mente aquello que quieres pedirle al Señor. Pedíselo con fe. Suplicale al Señor con humildad. Confía en su poder. Atrévete a maravillar al Señor con tu fe. Espera en Él. Confía en Él. Él hará. Qué lindo si pudiéramos cantar otra vez esa canción tan hermosa.
que cantamos antes. Llena hoy mi corazón con tu presencia. En cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, ¿sí? Amén. Vamos a cantarlo con fe. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, Gloria al Señor. Señor, gracias, porque podemos venir ante tu altar con todas nuestras necesidades. Son muchas cosas que cargan nuestro corazón. Pero Señor, pedimos que tú tomes nuestra carga en esta mañana. Oramos, Señor, por conversión en nuestros hijos. Oramos, Señor, por hermanos y hermanas que el frío de la atmósfera les produce un frío en el alma. Y oramos para que el fuego de tu Espíritu vuelva a calentar el corazón. Oramos, Señor, por tu iglesia, para que sea inflamada por el fuego de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, por el futuro de esta comunidad tuya, de esta iglesia tuya, que has levantado por los méritos del Señor Jesucristo, para que tú la pongas en alto como un faro que alumbra en este barrio. Oramos, Señor, pidiéndote la sabiduría. Oramos, Señor, pidiéndote la dirección tuya. Oramos, Señor, pidiéndote que nos dirijas de tal manera, que nos muestres de tal manera, que nosotros podamos decir: gloria a ti, oh Dios. Porque así como nos ayudaste, lo harás aún más, porque cosas mayores veremos. Oramos, Señor, por todos los que se están preparando para bautizarse. Oramos, Señor, por cada situación de cada hermano. Oramos por los enfermos. Oramos por los que están pasando problemas espirituales. Oramos, Señor. Recorremos con nuestra mente y decimos: Señor, tú responderás, y te damos las gracias, porque una sola palabra tuya basta. En el nombre de Jesús.